Han fallado a Almeida y le perdieron el Giro a Del Toro. Esa es la sentencia que lanzó Chris Horner, antiguo ganador de la Vuelta a España y ahora analista sin pelos en la lengua, sobre la temporada del UAE Team Emirates XSRG. El estadounidense no se mordió la lengua al repasar lo ocurrido en las grandes vueltas de 2025 y su conclusión es tan clara como dolorosa para el equipo emiratí. Las malas decisiones tácticas y las políticas internas han costado 2 títulos que parecían en la mano, porque sí, el UAE ganó el Tour de Francia con Tadej Pogačar, pero se dejó escapar tanto el Giro de Italia con Isaac Del Toro como la Vuelta a España con Joan Almeida. Y lo que es peor, en ambos casos sus ciclistas estaban en disposición de ganar y fueron las órdenes de equipo, las elecciones de líderes y la mala gestión de recursos lo que abrió la puerta a la derrota. Horner lo resumió de forma contundente en su canal de YouTube. UAE ganó 7 etapas en esta Vuelta a España y la clasificación por equipos, pero tácticamente le fallaron a Joan Almeida. Lo que parecía una campaña de ensueño por el número de triunfos parciales se convierte, visto desde la perspectiva general, en una estrategia fallida que repite patrones. El equipo apostó por Juan Ayuso, pese a saber que dejaría la escuadra a final de temporada, y permitió que tanto él como Jay Vine priorizaran las cacerías de etapas antes que blindar la clasificación general. Un error que para Horner debilitó por completo a Almeida en momentos clave. El discurso del analista va más allá de la Vuelta, porque asegura que esta historia ya se había escrito meses antes en el Giro de Italia con Isaac Del Toro como protagonista. En aquella carrera, el mexicano se vistió de rosa, parecía destinado a entrar en la historia como el primer latinoamericano en ganar el Giro desde Nairo Quintana. Pero todo se desmoronó en la tercera semana. Y para Horner no fueron las piernas del rival ni la casualidad lo que provocaron esa caída, sino las órdenes de un equipo incapaz de leer la carrera cuando más lo necesitaba. Un patrón repetido, una colección de errores tácticos que han empañado lo que podría haber sido la temporada perfecta. El Giro de Italia 2025 parecía destinado a teñirse de rosa con Isaac Del Toro. El mexicano, con solo 21 años, había dado un recital de madurez durante las 2 primeras semanas, sosteniendo la maglia frente a rivales de la talla de Richard Carapaz o Simon Yates. El joven del UAE Team Emirates XRG aguantó en jornadas de viento, en los finales en alto y hasta en la crono larga, dando la sensación de que nada podía tumbarlo. Sin embargo, todo se torció en la tercera semana y en especial en la fatídica etapa 20 con final en el Col del Finestre. La orden fue clara: defender, aguantar, no gastar más de la cuenta, y esa actitud pasiva fue el caldo de cultivo perfecto para que Yates, en compañía de un agresivo Carapaz, lanzara un ataque demoledor. Cuando el británico abrió hueco, el UAE no reaccionó con la contundencia necesaria. Ayuso ya se había vaciado en días anteriores buscando su gloria personal, otros gregarios estaban fuera de juego, la imagen de Simon Yates escalando por la carretera, recortando minuto a minuto hasta arrebatarle el rosa al mexicano, fue tan simbólica como dolorosa. En lugar de apostar por el instinto y salir a marcar la diferencia, el UAE apostó por el conservadurismo, y ese conservadurismo le costó el Giro. Para Horner, la clave estuvo en la falta de adaptación. Cuando Yates y Carapaz pusieron presión, el UAE no supo cambiar de plan. Se limitaron a aguantar, pero la carrera pedía atacar. Del Toro cruzó la meta destrozado, con el rostro desencajado y la mirada perdida, consciente de que la gloria se había escapado a las puertas de Roma. Aquella derrota no solo dolió por la ocasión perdida, sino porque dejó la sensación de que el mexicano había sido más fuerte que el ganador, pero que su propio equipo lo había condenado con órdenes equivocadas. El Giro pasó a la historia como la gran oportunidad desperdiciada, un fracaso colectivo que marcó el inicio de la narrativa que ahora retoma Horner. La Vuelta a España 2025 fue otro capítulo de la misma novela, solo que con Joan Almeida como protagonista. El portugués llegaba en estado de forma impecable, había mostrado regularidad en la montaña y una solidez en la contrarreloj que le colocaban como la gran baza del UAE Team Emirates XRG. Sin embargo, las decisiones internas volvieron a pasar factura. Desde el inicio se percibió que el equipo no estaba completamente alineado con él. La selección de Juan Ayuso, sabiendo que dejaría la estructura a finales de temporada, ya levantó dudas, y esas dudas se confirmaron en carrera, cuando tanto Ayuso como Jay Vine enfocaron más esfuerzos en la caza de etapas que en proteger al líder para la general. Chris Horner lo señaló sin rodeos: eligieron mal. Ayuso,
quemó recursos en la primera semana, se fue a por victorias personales y dejó a Almeida sin respaldo cuando realmente lo necesitaba. Las imágenes hablan por sí solas. En la etapa 9, cuando Jonas Vingegaard atacó acompañado de un combativo Matteo Jorgenson, Almeida quedó aislado sin un bloque que le respaldara. En la etapa 11, con Tom Pidcock agitándolo todo en los abanicos, volvió a sufrir cortes que lo dejaron en tierra de nadie. Y en la última semana, en los grandes escenarios de alta montaña, la historia se repitió, Almeida peleando solo contra el tren del Visma-Lease a Bike, que manejaba los tiempos con una frialdad quirúrgica. La etapa 20, con final en la bola del mundo, fue la guinda. Allí, el UAE, al fin, ejecutó bien su estrategia. Ayuso tiró, se sacrificó en parte, pero ya era tarde. Almeida tuvo que asumir largos relevos en los últimos kilómetros porque le faltaban gregarios a su altura, mientras Vingegaard se limitaba a esperar el momento perfecto para lanzar su ataque definitivo. El resultado fue cruel, segundo puesto en la general, una gesta enorme a nivel individual, pero con la amarga sensación de que con un equipo más comprometido, la historia podía haber sido distinta. Almeida llegó a Madrid con la cabeza alta, pero sabiendo que había corrido contra rivales y también contra las dudas de su propio vestuario. Lo que para muchos era una medalla de plata brillante, para Horner era la prueba definitiva de que el UAE había vuelto a perder una gran vuelta desde dentro. Chris Horner no se limitó a señalar los errores, los comparó directamente con la maquinaria que ha montado Visma-Lease a Bike en las grandes vueltas. Para el estadounidense, la diferencia entre ambos equipos no radica en las piernas, sino en la cabeza. El UAE tiene la plantilla más profunda, con Pogačar, Almeida, Del Toro, Ayuso, Bain, incluso corredores como Adam Yates o Mark Hirschi capaces de decidir carreras, pero mientras Visma ejecuta un plan quirúrgico, el UAE parece tropezar con las mismas piedras. Horner lo expresó con crudeza. Visma no deja nada al azar. Cuando Vingegaard o Roglic necesitan apoyo, siempre hay un compañero fresco en el momento exacto. UAE, en cambio, se gasta las balas en movimientos sin sentido y cuando llega la hora de la verdad, su líder está solo. La Vuelta a España fue el ejemplo perfecto. Mientras Vingegaard se resguardaba a rueda de un equipo que controlaba los ataques y los relevos con precisión, Almeida se veía obligado a desgastarse en primera persona. Esa diferencia de gasto energético, en etapas decisivas como la del Angliru o la Bola del Mundo, fue determinante. Horner insistió en que no se trata de piernas porque la condición física del portugués era excelente, sino de estrategia. Si Almeida hubiera llegado con un bloque sólido, si hubieran priorizado desde el día 1 su opción en la general, hoy estaríamos hablando de un ganador de la Vuelta. Lo mismo aplicó al Giro con Isaac Del Toro. En lugar de anticiparse a los movimientos de Simon Yates o Carapaz, el UAE optó por resistir confiando en que las diferencias se mantuvieran. Una lectura pasiva frente a un rival que olió sangre. Horner apuntó que esa pasividad se convirtió en una constante durante toda la temporada. El UAE confía demasiado en el talento de sus líderes, pero no convierte ese talento en victorias cuando Pogačar no está. Esa es la gran diferencia con Visma. Ellos hacen que sus segundas espadas también puedan ganar. El contraste entre ambos equipos no es solo táctico, también psicológico. Visma transmite seguridad, un bloque en el que cada corredor conoce su papel. Emiratos Árabes Unidos, en cambio, deja la sensación de improvisación, de guerra interna por protagonismo y de oportunidades perdidas. Para Horner, esa es la línea que separa levantar los trofeos de las grandes vueltas o conformarse con el podio. El análisis de Chris Horner culminó con un mensaje claro. El UAE Team Emirates, XRG, tiene que decidir qué quiere ser en los próximos años, porque por un lado estamos ante un equipo que en 2025 está a punto de batir el récord histórico de victorias en una sola temporada, un registro que hasta ahora ostentaba el HTC Columbia de 2009 con 85 triunfos. Con Pogačar, Del Toro, Almeida y un bloque inmenso de corredores, el UAE ha convertido cualquier día de competición en una oportunidad de sumar monumentos, clásicas, vueltas de una semana y etapas en grandes vueltas. El dominio es casi industrial, pero esa misma temporada récord queda empañada cuando se analizan los objetivos más codiciados, las generales de las grandes. Horner lo resumió con ironía. Está bien ganar 80 carreras, pero lo que realmente cuenta son las 3 grandes, y ahí UAE ha ganado solo una de 3, una cifra que, aunque extraordinaria para muchos equipos, sabe a poco para una escuadra con el presupuesto, la plantilla y las ambiciones del proyecto emiratí. El Tour de Pogačar salvó la campaña,
pero el Giro perdido con Del Toro y la Vuelta que se escapó a Almeida dejan dudas sobre la gestión. El mensaje del exciclista es que no se trata solo de acumular estrellas, sino de gestionar bien sus egos, sus roles y sobre todo las tácticas en el momento crítico. La clave, según Horner, es aprender a correr sin Pogačar. El esloveno es capaz de ganar incluso cuando el plan falla, pero cuando no está, se repiten las grietas. Del Toro y Almeida ya han demostrado que tienen piernas para ganar grandes vueltas, pero necesitan un equipo que sepa protegerlos, que no dilapide fuerzas en luchas internas o en cazar etapas que no cambian la historia. Si logran alinear el talento con la estrategia, dominarán como nadie. Si no, seguirán acumulando triunfos menores mientras Visma levanta los trofeos más grandes, concluyó. El futuro inmediato ofrece una oportunidad y un reto. Con un Del Toro que crece a pasos agigantados y un Almeida que se mantiene en la élite, el UAE tiene en sus manos escribir la historia. Pero para ello deberá corregir esos errores estructurales que este 2025 han dejado un sabor agridulce. Ganar mucho está bien, ganar lo más grande es lo que realmente importa.